Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes estén viendo esto, que quizás se lo estén encontrando en cualquier momento del día. Volvimos después de un tiempito de ausencia, que no fue tanto tiempo, pero es un tiempo. Nos hubiese gustado hacer más entrevistas en estos meses, pero nuestras otras geografías requieren de nuestros esfuerzos. Pero nos dimos un tiempito porque hoy tenemos ocasión especial, un encuentro especial. Vino gente que hacía rato que queríamos conocer y charlar, y por eso abrimos hoy este canal y estamos acá con ustedes. En primer lugar, saludar a quien ya es una compañera de ruta, Celina Pochettino, con quien estuvimos en el especial de salud mental que hicimos aquí en Factos. Surgió la cosa de seguir articulando, de hacer algunas coproducciones, y no pensamos que iba a llegar tan rápido el día. Llegó el día y aquí estamos. ¿Cómo andas, Celina? Ahora sí. ¿Anda ese micrófono? Sí, ¿se escucha bien? ¿Estamos perfecto? Bien, listo. Entonces sí, porque no, te querían censurar antes, Celina. No bueno, iba a ser tan fácil. eso, decía antes, hoy va a pasar algo que ya la gente que lo escucha no va a poder ir porque ya ocurre hoy, esto se va a ver después, pero aún así que estén enterados porque seguramente van a poder acceder a próximos conversatorios. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué pasa esta tarde en Gato Eterno? Hoy en Gato Eterno iniciamos el ciclo de diálogos en salud mental, astucias colectivas, y tenemos el gusto de compartir, bueno, con Ignacio Gago y Leandro Bartolota, que hoy estamos acá haciendo la previa en Factos y conversaciones pendientes. Y dijimos, bueno, ya que tenemos el encuentro, aprovechamos y los hacemos hablar un rato más de lo que van a hablar después. ¿No? Trataremos de no exigirlos demasiado y que sea una conversación lo más amena posible. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, buenas. ¿Son habitués de Rosario o vienen cada mucho? ¿Hacía mucho no venían? ¿Qué onda? Estuvimos el año pasado, solemos venir bastante seguido, siempre a presentar algún libro, material, siempre hacemos una presentación acá. Sé que es una pregunta medio comprometedora, pero ¿les gusta la ciudad? Sí, ¿vienen algo así? Sí, hablar, y hay muchos amigos en común acá. Hay varios amigos, sí, ahí estuvimos charlando de algunos amigos en común que van a estar. Mi amigo Ezequiel Gato seguramente estará en algún momento ahora que saca libro también. Los dos son generación 83. 83, la otra vez estaba viendo biografía y era casi como un espejo. Eran los dos sociólogos también. Exacto. Estuvieron juntos, hicieron todo el camino juntos. De hecho, nos conocimos ahí en la facultad y nosotros dos, junto a Gonzalo, otro compañero, somos parte del colectivo Juguete Perdido, que viene hace 15 años ya trabajando, investigando. ¿Qué se formó? ¿2009, 10? Por ahí. Creo que fue 2008. 2008. Sí, de hecho, más. Sí, más de 15. Bueno, quedamos los 15. Quedamos los 15. 15 años. Sí, la verdad que sí. Fue mucho laburo. Ustedes, estos son preguntas de rigor, pero que a mí me gustan tenerlas porque cuando leo, después le voy a contar cómo llegué a Implosión. Pero ¿desde qué geografía escriben? Digo, ustedes, yo sé que laburan en el conurbano bonaerense, o por ahí, digo, están. ¿Por qué lugares circulan? Digo, ¿en dónde laburan? ¿De dónde extraen muchas de esas materias primas con las que elaboran lo que escriben? Y por varios lados. Bueno, somos docentes además, yo trabajo en la escuela secundaria, docente también, formación docente. Como colectivo hemos circulado por varios barrios del conurbano haciendo talleres con jóvenes, con vecinos, con trabajadores sociales. Ahora estamos moviendo mucho los libros en el ámbito también de trabajadores de la salud, en el ámbito de salud mental y salud pública, digamos, también. Con varios circuitos y ampliando, tratando en lo posible de ampliar lo más que se pueda el mapa, digamos, de interlocución. Siempre moviéndonos por la nuestra, a pulmón. Esto es tracción a sangre, es una máquina de investigación que somos 3 y por la nuestra, sin financiamiento, sin banque ni académico, ni de estructura así grosa. Así que bueno, porque se nota eso, digo. Yo cuando lo leía las primeras veces decía, esto evidentemente son pibes que laburan en algún lugar, que te tocó determinadas realidades y dijiste, che, ¿qué hago con todo este quilombo que se me viene? Bueno, ¿no? Ese es un probable buen origen, ¿no? de cómo empezó sobre todo la relación con la escritura y demás. Sí, en lo que sería la geografía, gran parte de nuestra geografía existencial y sensible y política es el conurbano bonaerense. Y sobre todo, siendo más específico, como la zona sur del conurbano bonaerense, que fue varios de los barrios en los que vivimos y en los que laburamos y por los que permanentemente circulamos, digamos. Pero me parece que tiene como esas dos cuestiones son clave. Por un lado, cierto énfasis por intervenir, digo, por el despliegue de una escritura política, por el armado de un colectivo, digamos, político como fue en sus orígenes, y después por otro lado el plano, que es el plano de cómo haces cuando te encontrás con algo que sacude ese imaginario, esas expectativas que tenés, digamos, ese librito o ese guión con el que vos caes a algún lado. Pero me parece que la pregunta es
cada vez que pensamos esto es menos geolocalizable, sí, en términos de decir, bueno, de fijarlo en un lugar, y más de un continuo, ¿no? Como una permanente circulación de una vida que va por diferentes instituciones, que recorre, la cuestión de las distancias en lo que es el AMBA, es, bueno, gran parte de nuestro tiempo de vida es un bondi. Es un bondi, en un tren, digamos, claro. bueno, un montón de nodos sociales cargados de un montón de información, digamos, ahí. Y a su vez el paso por las instituciones, por la docencia, por... bueno, ahí va. Seguimos, bueno, ok, Rosario. Bien, dale, sí, no sé qué pasó ahí. Pero para mí ya, fue una señal de sur de allá, digamos, que la mandó. Te persigue. Sí, te persigue. Ya vamos a reflexionar sobre lo que acaba de pasar. Sí, continúa, Leandro, por favor. No, bueno, pero eso, siempre como la idea de pensar un poco, digo, moviéndose, ¿no? Digo, pensar ese tipo de movimientos que incluyen, digo, cómo se habitan y cómo se atraviesan ciertas instituciones, pero también la propia vida cotidiana, ¿no? Digo, somos vida laburante y estamos expuestos a un montón de los afectos de la precariedad que también a su vez pensamos. Digo. Entonces siempre como ese ida y vuelta fue algo que es casi constitutivo a nivel, digo, sensible de Juguete Perdido, de nuestra forma de investigar, de percibir y de escribir, si se quiere. Digamos. Sí, eso para remarcar el origen sensible, digamos, de los conceptos y la categoría más de apunte, de material más para continuar siempre la investigación. No son textos acabados ni mucho menos, no todo queda en un libro, sino siempre un libro como instrumento para seguir laburando, investigando. Un poco ese es el método, digamos, de trabajo. A mí me pasó que en 2021, principios de 2021, hicimos un censo acá en el barrio Nuevo Alberdi, en el norte de Rosario, previo a iniciar un proceso de urbanización, ¿no? Ligado a la SISU y a todo lo que fue la política de integración urbana en los últimos años. Y cuando hicimos el censo, un barrio que además yo conozco mucho porque ahí arrancamos todas militar en 2005, o sea que no era un lugar que para mí era nuevo. Y me tocó censar una manzana particular de la parte más urbana del barrio, digamos, tiene una zona rural, una zona urbana, y me tocó censar, fue una semana que hablé con 35 hogares, ¿no? Y fui uno por uno todos los días, estabas una hora y media, eran diálogos más largos, no era solamente preguntar un par de datos, sino un poco indagar, aprovechamos el censo para indagar sobre otros aspectos y poder tener un momento de charla. Y me pasó que cuando terminé, digo, esas 35 horas y me puse como a hacer anotaciones y apuntes propios de lo que me había pasado, como que había notado cambios muy grandes que se habían dado casi incluso en algo subterráneo a la propia mirada de alguien que milita en ese barrio, que lo ha transitado siempre y demás. Un poco que en ese momento como que me quedé muy confundido y justo un tiempo después me llega el librito Implosión, lo muestro por las dudas, lo poncho en cámara para que la gente lo vea y lo compre, de Tinta Limón. Y cuando leí el libro fue como que yo había leído Quién lleva la gorra, pero no había leído La sociedad ajustada en el medio, no tuve claro. esa lectura que venían haciendo ustedes previamente, y me encuentro con este libro y fue como por empezar a ponerle nombre un poco a esos susurros, como dicen ustedes en el libro. Y me quedé como medio así, como un poco de cara de decir, mirá vos, hay un montón de cosas que evidentemente están pasando incluso en un origen subterráneo a la propia mirada sensible de uno que va a esos lugares, que no es que lo ves como un medio de comunicación, sino que lo ve como parte de esa realidad. Y bueno, y quería arrancar, digamos, por eso la entrevista preguntando por esta cuestión más de el concepto de implosión o la idea de implosión, digo, que es un poco esa pregunta que se hacen hoy todos de, che, ¿por qué no explota? Y que uno dice, bueno, capaz que no explota porque está implotando. ¿Qué es la implosión? ¿Qué características tiene? Así digo, en términos macro, después nos podemos meter más fino. Sí, un poco cuando en su momento publicamos el libro, que 2023, fue 2023, entre otras cosas, la idea siempre de implosión fue precisamente sean apuntes que sirvan para el laburo, que es una cajita de herramientas. A diferencia de otros libros, que también hay una recorrida amplia, que hay libros que son más de intervenciones, más de escritura, si se quiere, muy atenta a la coyuntura, otros libros que son más del despliegue de un laburo en un taller y demás. Lo que intentábamos acá era, por un lado, desmantelar, si se quiere, el imaginario que hace posible esa pregunta de por qué no estalla, ¿no? Como un laburo artesanal de ir desmantelando ese imaginario, pero por una cuestión de que creíamos que es una pregunta que es impotente, ¿no? Es una pregunta que, lejos de parecer algo que moviliza y que empuja y que sirve para interpelar y que sirve para... No, todo lo contrario, te deja como medio en un loop o en un círculo. Entonces decíamos, bueno, por un lado la idea de desmontar esa pregunta y tratar de pensar un montón de situaciones inquietantes con las que nos encontrábamos, eso también lo decíamos al comienzo, que siempre nuestro
nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestras categorías, todo el laburo que decimos que hacemos de mapeo, surge de eso, de una escena, de una situación, de el encuentro con alguna fuerza que decís, esto me desacomodó, esto no responde a las expectativas que tenía, esto no responde a cierto imaginario, esto no responde a cierto lenguaje político habitual. Bueno, eso es un poco como la cocina de la cual va surgiendo Implosión. Y después decir, bueno, por un lado, que la idea de implosión no es necesariamente una metáfora, no es necesariamente, también nos corremos de cierto uso de atributo, ¿no? La idea de vidas implosionadas, jóvenes implosionados, barrios implosionados, porque ahí nos parece que también es medio complejo lo que sucede, porque no se puede pensar, que es un poco el interés que tiene el libro y en general digo, toda nuestra trayectoria de investigación, que es qué pasa con la precariedad, ¿no? Qué pasa con los lazos sociales en la precariedad, qué pasa con los estados de ánimos en la precariedad, qué pasa con los cuerpos en la precariedad, ¿no? Hay mucho laburo ahí sobre el cansancio, hay mucho laburo sobre la forma en la que vivimos hoy en día. Entonces, lo que iba apareciendo a lo largo de estos años es que, por un lado, nos preguntaban por qué no estalla, ¿no? Casi que desde el 2016. Desde que asumió Macri. Sí, exactamente. El primer tarifazo, ¿por qué no estalla? Apareció la pregunta. Y a su vez que esa pregunta seguía como flotando, o por momentos aparecía más ruidosa, o por momentos se minimizaba, pero la pregunta seguía. Nosotros lo que veíamos en el mapeo y en la investigación era que se iban reconfigurando los lazos sociales, que se iban intensificando un montón de situaciones que veíamos que venían sucediendo, que cambiaba la manera de relacionarse con las instituciones. Eso es algo que también nos parece siempre importante remarcar, porque así como Juguetes Perdidos muchas veces es fuerte la imagen del taller, por toda la relación con los pibes y con las pibas que está en muchos de los libros y demás, que es fuerte, también tenemos un laburo de mucho tiempo en las instituciones, digamos, ¿no? Y las instituciones habitualmente no se suelen pensar tanto, ¿no? ¿Qué pasa con los cuerpos que habitan una institución hoy? ¿Qué pasa con esos cuerpos que están en los lugares en los cuales lo social aparece como más picante, como aparece como más inquietante, aparece más tomado por la intranquilidad, por el nerviosismo, por un montón de afectos que habitualmente la política no piensa y que se traduce todo rápidamente en la idea del estallido, ¿no? Entonces, el mismo recorrido fue surgiendo como esa idea de implosión. Sí, y a mí me parece que está bueno remarcar esto de que no es un diagnóstico, digamos, no es una palabra diagnóstico, no es un diagnóstico de lo social, no es una etiqueta fija que se le pone a las cosas, sino más bien usamos una palabra, una categoría más operativa, más política, que nos permite salir a investigar y nos permite como pensar los procesos en curso. Entonces nosotros decimos, bueno, de implosión a lo social implosionando, en el gerundio. Un proceso que está todo el tiempo vivo, en curso, sucediendo, y que investigar eso te corre de preguntas ya cargadas de expectativas, o te corre de la misma lógica del diagnóstico, de diagnosticar y ya fijar qué está pasando en un barrio, en una ciudad, en una institución, lo que sea. Como ahí es fuerte la impronta en ponerlo en movimiento. A mí me gusta que rompa con ese sentido común de esa cosa, ¿no? Uno todo el tiempo habla con gente o compañeras, gente más politizada y demás, que por ahí viene con esa cosa de no entiendo por qué la gente no sale y no sé qué, y cuando vos vas a distintos barrios y recorres ciertas realidades, también empezás a decirle, che, pero está pasando, ¿no? Todo eso, digo, no es que no está pasando nada, están pasando como un montón de cosas. A mí me gusta mucho lo de la palabra inquietante que ustedes usan, porque es como que hay algo así como que te quedás y dices, che, pasa algo, perdón, te interrumpí. No, me sumaba a eso del diagnóstico y un poco también compartir que desde el espacio del Centro de Estudios, una de las improntas del libro que más nos entusiasmó, y bueno, también Ale, conversábamos con vos, es esto de salir del diagnóstico o no encerrarnos en el diagnóstico. En Salud Mental usamos un lema que nos orienta, que es la vida no cabe en un diagnóstico, y esa invitación a pensar lo que está sucediendo en el mientras tanto, si bien no suspende la necesidad de orientarnos y ahí adentrarnos en, bueno, cuáles son, y una pregunta, ¿no? Los orientadores o cuáles son las pistas para leer eso implosionando, ¿no? Y acá digo, y un poco la invitación a los diálogos que vamos a tener esta tarde, pero también que estamos teniendo acá, de la importancia de estar abordando entre varios lo que sucede hoy, desde que escribieron, bueno, no solo la Sociedad Ajustada, que ya había algo de estos términos bien planteados, profundizados en implosión, se viene intensificando lo que va implosionando, ¿no? Necesariamente por las condiciones materiales de existencia, por las condiciones de empobrecimiento subjetivo, temas que nos vienen
bueno, haciendo pensar y un poco ahí agradecer a Factos y a Juguetes Perdidos poder estar pensando entre varias y varios esto que es tan necesario para poder ubicarnos tanto en los territorios de trabajo como en el habitar y hacer las vidas más vivibles, ¿no? Perdón, el otro día estaba con un compañero, un muchacho médico que se comió una golpiza en una guardia y fue noticia acá porque bueno, fue todo un quilombo y demás y dio un poco, disparó el debate sobre las condiciones de los médicos en las guardias de los hospitales y se hablaba mucho de eso, y cuando lo entrevistamos a él y tuvimos ahí una charla, él nos dijo en un momento: ser pobre te enferma, dice, y la verdad que hoy estamos todos como un poco enfermos, y me pareció interesante porque me acordaba de esta idea. Primero me pareció interesante porque lo que escribieron ustedes, en definitiva, entre la sociedad ajustada e implosión, pasó una pandemia. Y sin embargo hay ciertas cosas que digamos que eran pre-pandemia, ¿no? Digo, a mí eso me parece que también, lo que estamos viviendo hoy o esa situación es algo que viene de largo plazo, ¿no? O sea, bueno, ¿ustedes hace cuánto que vienen más o menos, que apareció un poco esa idea que después tomó el nombre de... No, y hace bastante, y bueno, y hay un vicio un poco de sociólogo, ¿no? De querer registrar las regularidades, querer como ir haciendo una historia y una genealogía de la precariedad, de lo social implosionando, del problema con el estado de ánimo, de lo que pasa con los barrios, con el pulso, digamos, de una ciudad. Y como para que no te tome de golpe, ¿viste? La pregunta esa que vos decías antes, querer entender todo de golpe. Como no, frenar un poco, ir haciendo como un seguimiento, una especie de investigación más constante. Y ahí, bueno, es claro que implosión aparece por primera vez como concepto en el 2014, cuando sale el libro Quién lleva la gorra, que ahí más ligado a una investigación que estábamos haciendo en ese momento, más bien territorial, más en lo que era el hacinamiento, la forma de vida en los barrios, un montón de cuestiones, un montón de violencia, inquietantes también, y un montón de cosas que pasaban como puerta adentro, barrio adentro, casa adentro, que nosotros queríamos registrar y queríamos como darle lenguaje y voz pública y politizar un poco eso. Y a partir de ahí el concepto fue como mutando y lo empezamos a sacar un poco de ese registro, de esa localización y usarlo para pensar el resto de la ciudad, usarlo para pensar el lazo social, ver cómo fue mutando el lazo social en la precariedad. Implosión un poco es eso, claro. Como el nombre que toma el lazo social en la precariedad, hacer una genealogía de la precariedad en la Argentina, qué significa, y después, bueno, montarle ahí a esa palabra. Nuestra investigación es medio compleja en el sentido de poder entrar por varias palabras. No entendés implosión si no te metes con precariedad, y si no te metes con sociología anímica, con los estados de ánimo, si no te metes con el cansancio, con la intranquilidad. Como se va armando un recorrido, por eso es más cartográfica, digamos, y no tanto del lado del diagnóstico. Y bueno, implosión nos sirvió eso, como palabra llave para ir recorriendo cómo iba mutando el lazo y cómo iban apareciendo cosas que no entraban en ningún tipo de rejilla de inteligibilidad, digamos, de lo social. Claro. Sí, no, y ahí también recuperando la intensificación, me parece que también es clave porque si uno piensa, no sé, la sociedad ajustada sale en el 2019 y nosotros decimos lo que hubo en todos estos años es un pasaje de un ajuste de guerra, un ajuste en su fase criminal, digamos, ¿no? Ya no contra las formas de vida, sino contra la vida biológica, digamos, no contra las expectativas de otra forma de vida, sino directamente contra las vidas en sí mismas. Entonces, ahí nos parece también importante remarcar que cuando hablamos de intensificación de ciertos vectores que intranquilizan un cuerpo social, que hacen más denso eso social implosionando, ahí permanentemente tiene que estar haciendo ese mapeo y esa cartografía. Entonces también tenemos como, o históricamente hemos tenido una relación con nuestros conceptos y categorías de que si hay que soltarlos como se dice hoy en día, no hay drama. Se piensa por otro lado, claro. Mutó, se transformó en otra cosa, ya no nos sirve para decir lo que queríamos decir, no hay problema, se piensa de otra forma. Y ese surgimiento, digamos, de implosión más relacionado con el interiorismo, por decirlo de esa manera, también empezó a mutar o a tener otro tipo de percepción cuando pensamos la intranquilidad, ¿no? Y, bueno, la intranquilidad anímica no responde necesariamente a fronteras institucionales, no responde tanto al adentro y al afuera, desde una noción más espacial, sino que es algo que atraviesa muros, que atraviesa cuerpos. Incluso hay algo de la intranquilidad que no se detiene ni frente a la piel, digamos, ¿no? Estamos permanentemente intranquilos. Hay algo de esa intranquilidad que es contagiosa, ¿no? Cuando uno está cerca de alguien que está intranquilo, también se intranquiliza. Entonces, todas esas cuestiones habitualmente son fuerzas que la sociología no suele pensar, ¿no? No se piensa lo anímico, no se piensa la intranquilidad, no se piensa qué le sucede a ese cuerpo acelerado, que a su vez es ese cuerpo cansado,
Entonces desde ahí como que se fue armando un punto de vista, que es lo que decíamos recién de sociología anímica, y que sirve, entre otras cosas, para decir, bueno, cada vez que hay una situación de crisis económica muy profunda, aparece o reaparece la idea de lo social visto desde la noción de pauperización, o la idea de lo social deshilachado, o la idea de lo social, digamos, en una noción más cercana a como habitualmente, no sé, lo piensa cierta bibliografía europea, digamos, ¿no? En relación a la precariedad. Y nosotros decimos, ojo, porque en eso social implosionando hay un montón de información, de fuerzas, que cuando decimos inquietantes es para corrernos y para hacer un juicio, si se quiere, extramoral. En lo inquietante, digo, puede aparecer un montón de cosas, son perturbadoras, pero sobre todo te sacan de cierto imaginario, te sacan de cierto posicionamiento y te sacan de lugares de tranquilidad al momento de enunciar, ¿no? Te sacan de cierto lenguaje político, de cierto imaginario, o te obligan a repensarlo. Y te obligan incluso a repensar tus propias categorías y tu propio concepto. Claro. Eso nos parece como que es algo central para no caer en el diagnóstico. Porque puedes caer en el diagnóstico y puedes reemplazar y decir, bueno, en cambio de diagnóstico vamos a hacer un mapeo y tenemos haciendo lo mismo con implosión, ¿no? Fijamos implosión y es el nuevo diagnóstico de la época. Que de hecho nos pasó bastante escuchado en este último tiempo que la palabra implosión aparece casi como el diagnóstico de la época. Y nosotros decimos, no, ojo, no es para hacer un nuevo diagnóstico. Es una invitación a investigar algo que se está moviendo, algo que no sabemos bien para dónde va a surgir, algo que tiene una reconversión a una velocidad que muchas veces no llegamos a detectar. Es una invitación a esa investigación, no a un incluso no es lo que reemplaza al estallido, ni es lo que aparece cuando no hay estallido. Entonces no hay estallido, entonces hay implosión. No va por ahí. Es un llamado a investigar de otra manera, a mirar de otra manera. Hay una disputa perceptiva ahí de fondo. Hay un llamado también a ampliar la imaginación política, la imaginación sociológica, y no a reemplazar, digamos, la categoría estallido por la implosión, porque no se ve afuera, porque pasa adentro, porque pasa cuerpo adentro, barrio adentro. Va por otro lado, va por mirar de otra manera, y el estallido que pueda pasar o que posiblemente venga o no venga, lo que sea, va a venir con la carga implosiva. Y si no miramos y estudiamos bien esto de lo social implosionando, no vamos a entender incluso lo que está pasando en el fondo, claro. Sí. O vamos a creer que se van a dar covers históricos de otros estallidos, de otros momentos, y nos vamos a encontrar con cosas que realmente van a ser más que inquietantes, en el sentido de cómo se la va a abordar, cómo se la va a hospedar, de cierto lenguaje. O sea que también nuestra investigación es, no sé si una interpelación, por decirlo así, pero sí cierta convocatoria a escuchar esos susurros, esos murmullos, esos silencios. Es una época en la cual impera el grito, impera sobre todo el grito en burbujas o en lugares cerrados, en los cuales lo que hay es eco, ¿no? Más que resonancia, como que siempre estamos hablando sobre lo mismo y una lógica y medio de burbuja que es complicada, sobre todo cuando querés investigar, porque para investigar tenés que poner las cosas en movimiento y tenés que seguir ciertas fuerzas que muchas veces, te llevan a lugares que te hacen abandonar tu posición más cómoda al momento de investigar. No es fácil eso, digamos. No fue fácil para nosotros en toda nuestra trayectoria, no es que no hay recetas o fórmulas sobre esto, ¿no? Pero me parece que se trata un poco de eso, de siempre decir, pensar la implosión social y pensar lo social implosionando es, de alguna manera, pensar la precariedad con acento argentino. Y lo mismo decimos cuando estamos pensando en un ajuste criminal como el que estamos viviendo. También nuestra hipótesis es que Milei y lo que está hoy en día gobernando es un efecto de un experimento argentino, ¿no? Y también lo decimos desde ese lugar. Y no nos parece que para nada sea una cuestión que tensione o que tenga que ponerse en discusión con otro tipo de investigaciones que piensan más a Milei como una expresión de la derecha global y su desembarco en Argentina. No es para nada algo que tensione que eso. Me parece que siempre nuestro laburo fue como inaugurar otros planos de investigación. Y en Implosión, en este libro, sobre todo queda claro que hasta de la propia escritura lo intentamos, que sea una cosa agujereada, que sea una cosa fragmentaria, que tenga axioma, pero que tenga también hipótesis, que tenga fragmentos de escenas, que se pueda trabajar, que sea un libro con una cajita de herramientas. Eso pasó todo el año pasado en la gira que hizo el libro. Venían muchas estas imágenes que decías vos, de guardias de hospitales, de lo que pasa en situaciones de centro de consumo problemático, de lo que pasa en instituciones educativas, de lo que pasa con enfermeras, con trabajadoras sociales, como que muchas de las imágenes que nos llegan
incluso son inquietantes por esto mismo, porque todavía uno no tiene la manera de expresarlo o de poder pensarlo. Pero nos parece que nuestra apuesta puede ser, aunque sea esto, es decir, bueno, acercarle alguna palabra, acercar un tipo de escucha o algún artefacto que me sirva para poder al menos percibirlo y desde ahí hacerme otras preguntas que no sean las de siempre, ¿no? Ahí retomando algunas de las resonancias, contarles que nos resonaba mucho esa invitación a la política de la escucha, que requiere, como decía, una disputa de percepción, porque realmente, y también retomar algo que ustedes dicen respecto de salir del régimen de la obviedad. Hay un empuje de esta época a el empobrecimiento, decimos nosotros, del lenguaje, de la simplificación de las explicaciones, de huir de las argumentaciones, ¿no? Que bueno, lo vemos en los medios, lo vemos en las vidas, y cómo, sin desconocer nunca las gravedades, las condiciones materiales de existencia, veníamos pensando en los efectos de ese empobrecimiento del uso del lenguaje. Entonces, tomamos el guante de esa invitación a encontrar términos, y una de las cosas muy interesantes que creo compartimos es esto de volver o retomar el lugar que la psicología, el campo de la salud mental también, históricamente poco lugar le ha dado al evaluar emociones, ¿no? Ustedes hablan del terror anímico, del miedo, del cansancio, los usos políticos también de estas emociones, de estos afectos, y por eso la pregunta por los afectos de la época nos parecía tan vital estar teniendo instancias de poder pensarlas para hacer algo con eso y no que eso siga siendo con nosotros, ¿no? Ahora yo quiero fantinearla igual un poco y hacer y tirar esto, no, digo, porque entiendo, digamos, por dónde va a ir la respuesta, pero cuando antes me tiraba un par de preguntas en base al contenido, obviamente, de los libros y lo que ustedes vienen investigando, indagando, me ponía varios como qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con la agenda política y demás? Quería arrancar por el de la sociedad, siempre obviamente entendiendo que no son ni respuestas definitivas, nada, pero digo, la sociedad está en otra, hoy digo, en base a lo que ustedes vienen indagando y discutiendo, está en otra porque estamos todos cansados, ¿qué vienen pensando en torno a eso? Digo, porque viste que está mucho esa cosa, la sociedad está tanto en otra. Yo diría que la política está en otra. La política está en otra, ok, bien. La sociedad, haciendo como zoom en su mayoría populares, y en su vida populares, que es lo que nuestra investigación, digamos, nos parece que está como en un gasto de energía y de hipermovilización de sus cuerpos como para sobrevivir en medio de este ajuste criminal, y que la política, por decirlo rápido así, con mayúscula y como imaginario, casi como cliché también, no hace otra cosa que reproducir como cierta escisión con lo que sucede con respecto a esos cansancios, a esos afectos, a esos estados de ánimo. Y hay un problema ahí, porque muchas veces se lee ese cansancio, se lee esas situaciones en las cuales hay un montón de vectores que se aceleran y que se vuelven casi incontrolables para una vida. Eso se lo lee como desinterés, se lee como impaciencia, lo que para nosotros es una sociedad intranquila e inquieta. No vemos paciencia para nada, no vemos quietud para nada, todo lo contrario, vemos inquietud, vemos incluso una inquietud que llega a tomar el cuerpo, una cabeza que no para nunca, 24/7. Vemos un montón de afectos vinculados con unas condiciones materiales que la política no llega a pensar, ¿no? No escucha, no percibe, incluso hasta que no lo siente eso que está sucediendo ahí. Que eso no, de vuelta, es otro plano de investigación, es otro plano de percepción que no necesariamente tiene que chocarse con otro tipo de discursos o con otro tipo de análisis sobre la coyuntura, para nada. Lo que sí vemos es que es una pregunta reactiva cuando inmediatamente se viene con un diagnóstico de el pueblo no reacciona. Claro. Bueno, nos parece que en el medio de una crisis como la que se está viviendo, y ya desde hace mucho tiempo con todo el ajuste de guerra que para nosotros significó, y lo pensamos, la inflación como guerra contra la mayoría populares, lo que hay son cuerpos que sobre reaccionan y que se sobreexigen y que están permanentemente moviéndose y recorriendo y buscando nuevos ingresos y buscando cómo hacer para llegar a fin de mes y cómo hacer, incluso decimos, se transforma el calendario, cómo hacer para llegar al final del día, ¿no? O al mes, ni hablar que ya va perdiendo días. En todos estos años hicimos una vez un cálculo de los días que iba perdiendo, ¿no? Que iba perdiendo los meses. Entonces nos parece como que ahí hay que dar vuelta un poco el enfoque y preguntarse más que qué le pasa a la sociedad,
qué le pasó a la política en todos estos años que se produjo esa escisión tan fuerte en un nivel en el cual muchas veces cosas que constituyen casi la obviedad de la agenda cotidiana de esas mayorías populares y que la política desconoce. Desconoce y ha desconocido, por ejemplo, lo que significó la inflación, digo, sobre las vidas populares, digo, que es una cuestión, digo, clave como para entender esa hipermovilización, para entender esos cansancios. Y que no necesariamente ese cansancio tiene que devenir en una situación o en una imagen de estallido tal cual nosotros pensamos o nos representamos ese estallido. Puede ocurrir o no, va a venir o no va a venir, como la canción de Babasónicos. Lo que ya está pasando, lo que está ocurriendo ahora, es eso social implosionando. Lo otro es del orden de lo que puede ocurrir. Lo que ya está ocurriendo, lo que se puede investigar, lo que nos viene tomando, lo que está pasando en las instituciones, lo que les está pasando a nuestros cuerpos, es los efectos de eso social implosionando. Y mientras no se pueda investigar, pensar eso, me parece muy interesante, y vuelvo a esa idea de intensificación, ¿no? Una cosa es decir, bueno, se intensificaron un montón de variables, casi hasta un nivel de criminalidad, y otra cosa es no poder buscar o hacer cierta genealogía de cómo comenzó ese ajuste y qué pasó en todo este tiempo. Porque en todo este tiempo se fue dando esa escisión entre política y sociedad, por decirlo de manera, digo, muy rápida, ¿no? Sí, claro. Sí, además un ejemplo de esto es cuando no se lee el cansancio y cuando se le pide a la sociedad sin registrar ese nivel de cansancio y de hipermovilización. Entonces se la diagnostica como sociedad pasiva, impotente, o cansada o quieta, digamos, y no se ve todo ese movimiento constante, y entonces de ahí la política queda en una esfera muy lejana y le tira preguntas y enunciados y frases que no muerden en esa materialidad, que le exige más cosas sin entender ese suelo de hipermovilización y de cansancio, y entonces en ese desfasaje se sigue reproduciendo, engorda ese régimen de obviedad y ese diálogo de clones y demás de gueto, y sigue sin tender puentes a esto social implosionando que está cada vez más intenso, digamos. Ustedes lo dicen muy interesante, creo que dicen que la realidad está muy opaca y las agendas políticas están como muy transparentes y muy, ¿no? Hay algo de eso. Bueno, ahí, eso que decís nos parece importante también porque hay como agendas de las vidas cotidianas, en general de esas mayorías populares, que no se tienen en cuenta, y eso muchas veces se traduce y aparece como en ciertas discusiones de microclima o del mundo de streamers y demás, ya ni sé, hasta lo pronuncio mal, digamos, lo que me provoca. Pero bueno, se traduce como la discusión entre progresismo versus antiprogresismo, bueno, toda esta cuestión. No, son agendas, digo, concretas que no se tuvieron en cuenta, de vida herida, digo, de sufrimiento, de lo que implica, no sé, la relación con un hospital público, de lo que implica la relación con una escuela en un barrio, de lo que implica un montón de violencia que no se pudieron leer durante todos estos años, de lo que implica que alguien tenga que hacer rendir su sueldo y por ende tenga que estar moviéndose más y recorriendo más comercio para buscar ofertas. Cuestiones muy mínimas. No es una cuestión de rápidamente traducirlo a una ideología o a discusiones. Cuestiones muy concretas de esas mayorías populares que no se pudieron registrar. Y nos parece que sí, lo que fue sucediendo, que se fue haciendo como ciertas capas de obviedad, ¿no? Hablamos de régimen de obviedad. Cada vez es más difícil perforar esas capas de obviedad, ¿no? Si no salís con un dispositivo de escucha, de percepción, y sobre todo si no tenés cierta inquietud por eso. ¿No? Digo, aparecen ahora, porque tampoco se trata de... Bueno, nosotros decimos ahí como tú un imperio de la encuestología, ¿no? Digo, todos los lunes mirando a alguien que hace una gran editorial y muestra gráficos ahí. Y la verdad que en esos editoriales de la noche de los lunes hemos visto como grandes novedades de las vidas populares, cuestiones que se veían hace 10 años. Me quedó grabado ese de, no, la gente llora o está mal, ¿por qué no llega? O el focus group, como el lugar de la verdad, o salir a buscar al joven mileísta, o salir a buscar a la sociedad que se derechizó, todas esas cuestiones que congelan algo. Mucha pereza a la hora de salir a investigar, de salir a ver qué pasa, a entrar en contacto real con las agendas de la mayoría populares. La verdad que eso hay que conmover, digamos, hay que sacudir, porque si no... Bueno, nosotros estamos en un combate contra esa lectura del tema de la derechización de la sociedad, que pareciera que vos
una noche te acostaste progresista y de izquierda y el otro día te levantaste y eras anarcocapitalista y fuiste y votaste, entonces la sociedad se derechizó porque votó a Milei, pero en 2019 la sociedad estaba más progresista porque votó a Alberto Fernández, una cosa que no tiene ningún sentido y que de algún modo también deja muchas cuestiones de proceso de escucha ahí, que es esta cuestión de decir, bueno, probablemente sea más parecido a, bueno, vivimos en una sociedad neoliberal porque tenemos 50 años de políticas neoliberales, probablemente hayan permeado otras cosas y otros efectos que no tienen que ver con la inmediatez política, ¿no? Hay algo ahí de discutir interesante en este momento. Bueno, cuando nosotros decíamos en varias intervenciones en estos últimos años, antes que una sociedad derechizada y una sociedad cansada. Eso era una invitación a la investigación de qué está hecho esos cansancios. Digo, no cansancio en términos morales, ni cansancio como un nuevo diagnóstico, sino una investigación, bueno, ¿por qué está cansado? ¿De qué te cansás? ¿Qué es lo que te cansa? ¿Con qué tenés que lidiar? ¿Con qué afectos de la precariedad tenés que lidiar todos los días para que te canses? Porque un cuerpo cansado es un cuerpo que no tiene la misma economía de atención que un cuerpo que está descansado. Entonces también se inauguran privilegios de ciudadanía entre los ciudadanos descansados y la mayoría popular es cansada que no adquieren el mismo estatuto de ciudadanía. Bueno, todas esas cuestiones que no se fueron pensando, también me parece, y ahí retomo cierta idea de pereza de investigación, es mucho más fácil quedarte en el diagnóstico de la derechización o en cierta cuestión más ideológica o en la búsqueda del sujeto mileísta, que quedarte a investigar, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se dio esa situación? ¿Por qué se llegó a ese nivel de cansancio? ¿Por qué se llegó a ese nivel de desafección de la mayoría populares con respecto a todo lo que tiene que ver con un imaginario de la política? Sí. Sino también se corre cierto riesgo, como puede suceder, o aunque sea, se vio bastante el año pasado, de la creencia, bueno, Milei es efecto del panelismo, salió de las pantallas, entonces hay que crear un nuevo Milei desde las pantallas. Y de vuelta es pereza eso. O salió de la emocionalidad como si fuera... Pero un poco retomando lo que decías vos, agarrar el cansancio de manera profunda y de manera política y salir a investigar, te permite investigar el cansancio de la inflación, el cansancio de la inseguridad, el cansancio del transporte, como te permite hacer un recorrido más transversal de demandas y de la agenda de las problemáticas de las mayorías populares y agarrar la cuestión de los afectos y de la materialidad de una manera más cartográfica, digamos, ¿no? Y te pone en movimiento y te pone a investigar eso. Y te evita que todas esas demandas, por así decir, vayan la cinta transportadora hasta la derecha, digamos, ¿no? Que lo agarre cualquier otro discurso, que se convierta en una demanda desconectada del resto, ¿no? Un poco el laburo que hacemos de sociología anímica, de pensar los afectos, va por ahí. Va de pensarlo bien ligado a la cuestión material y de que te permita salir a investigar y hacer como el mapeo ese. Mapeo ese y también mapeo, ustedes hablan de la genealogía de los conjuros, ¿no? Conjuros y rejuntes, o se podría pensar, también la genealogía de los conjuros y los rejuntes, y en algún momento nombran la idea de delegar el cansancio, y para ampliar la imaginación política, parecía que era una pregunta interesante para que amplíen esa caracterización, porque por ahí vienen las pistas de por dónde seguimos tramando algo, ¿no? Sí, hay incluso, no recuerdo cuándo fue el año anterior en una de las presentaciones de Implosión, que aparecía un poco esta idea de, bueno, ¿dónde descanso? ¿Dónde descansa, ¿no? Sí. Un cuerpo tomado por esa situación, por ese estado anímico, por esa intranquilidad, porque ya las instituciones no pueden alojar el cansancio, o aunque sea, no están preparadas y no están diseñadas para alojar vidas cansadas. Y las vidas cansadas no solo de pacientes o estudiantes, sino de los mismos profesionales, de los mismos docentes. Entonces hay una cuestión ahí que atraviesa y que me parece que es bastante compleja para pensarla. Y si habría una crisis de representación política que se podría pensar como nosotros decíamos, bueno, primero hay una crisis de percepción antes que sea una crisis de representación política. Si hay algo que no se pudo percibir es que, entre otras cosas, la representación sirve para poder delegar tu cansancio, claro, que se transforme en una demanda y que alguien haga por vos algo, ¿no? En términos que me resuelva esto, el cansancio por la inseguridad, claro, el cansancio por la manera en la que viajo, el cansancio, bueno, ahí me parece que hay algo para pensar en profundidad, para desarmar un poco y que de vuelta no se lo tiene en cuenta y rápidamente, y eso nos parece lo más complejo de la época, porque además es una época en la cual el gobierno entiende ese régimen de obviedad en el sentido que permanentemente lo alimenta, entonces
se hace cada vez más como ensordecedor, ese nivel de griterío. A mayor nivel de griterío, menos posibilidad de escuchar susurros y silencios, y menos posibilidad de escuchar qué pasa con las vidas heridas y con niveles de dramaticidad y de sufrimiento social que habitualmente no se van a expresar en las pantallas, que no van a tener lugar en los streaming de moda, que no van a aparecer por ahí. Entonces, pero sí aparecen en otros lugares y aparecen de manera inquietante. Si lo ataja una trabajadora social, lo ve un enfermero, lo ve un docente, lo ve un médico en una guardia, lo ve alguien en una situación en un tren. Entonces todo eso que aparece tan suelto y que aparece como tan inquietante, pareciera que no es alojado por un imaginario político y por un lenguaje político. De hecho, si la política se convierte en un vector más de cansancio, es un problemón. Sí, un claro. problema, digamos. Justamente lo que tendría que hacer el lenguaje político, la percepción política, sería oxigenar ese cuerpo popular cansado y tratar de abrirlo un poco, ¿no? No de sobrecargarlo de imperativo. Bueno, y ahora es esto, ahora movilizate, ahora es esto, y ahora lo otro, qué sé yo. ¿Y qué pasa que no te mueves? ¿Qué pasa que estás quieto? Como esa disputa que... Y hay ahí también como una especie de doble pacto en democracia que se profundiza, al menos yo lo veo cada vez más en campañas o en esas situaciones, que es una especie de esta cosa de, bueno, yo como sociedad te digo a vos, mira, yo te voto, no me rompa los huevos, yo tengo que dedicarme a sobrevivir toda la vida y vos solucioname los problemas como se pueda, sabiendo que eso en parte es difícil porque no hay problema que se pueda solucionar desde una banca de representación, pero bueno, hay un poco ese enunciado y del otro lado hay un poco esta cosa de, bueno, ok, vos votame, pero no me rompa los huevos por todos estos años, yo voy a tomar todas las decisiones yo y voy a decidir qué es lo mejor y lo peor y no te pregunto más nada, o sea, no nos vemos más por 2 años hasta que volvamos a votar. Y creo que ahí también hay como una dinámica que no escucha, que no hay ninguna escucha, hay un cansancio mutuo en esta cuestión de, bueno, yo soy político, ya no tengo más ganas de escuchar a nadie porque estoy todo cansado de esto, y el otro diciendo, yo estoy cansado de la política, entonces hay como que hay una especie de círculo que gira medio en falso y que no está encontrando algún... ¿no? Y es una mirada que piensa en sujeto fijo, ¿no? Piensa al sujeto elector o al pibe elector, al laburante elector, votante, totalmente. Y no piensa en términos de fuerza y de vida en su continuo. De que vos no lo tenés que pensar solamente en año electoral, sino también pensarlo y acompañarlo y estar ahí en el resto, digamos, del circuito más cotidiano, ¿no? Sí, hay algo ahí en eso que también se relaciona con la cuestión de qué pasa, en qué lugares uno puede descansar. O al menos puede, no sé, respirar por momentos. Y nosotros hicimos gran parte de nuestra investigación sobre la precariedad totalitaria en Argentina y demás, como lo mencionamos, es, entre otras cosas, pensar qué sucede en un escenario que para nosotros es postcomunitario, en el sentido que no imperan o los dominantes no son las tramas comunitarias, sino que es el rejunte, y el rejunte como un modo de sociabilidad, como un modo en el cual se organizan las vidas con la precariedad de fondo. Bueno, en esos rejuntes no es tan fácil descansar en otro, ¿no? Es más un escenario, y lo decimos, digamos, es más casi como un campo de guerra o un campo más de batalla, y si uno piensa desde la imagen de la guerra, sabe que hay trincheras, sabe que hay retaguardias y sabe que está el escenario con más belicosidad, ¿no? Entonces, como ya precariedad, guerra, transformación y mutación de lo social con fuerzas que lo rellenan muy tomadas por lo anímico, entonces ya se complejiza mucho más ese cansancio y obliga a esa investigación. Cuando alguien te dice, bueno, por ejemplo, tengo un paciente que lo que hace, viene a mi consultorio y duerme. Bueno, lo que puede pasar en una escuela, como la gente buscando lugares en los cuales parar un poco. Claro. ¿No? Bueno, ¿qué pasa cuando materialmente, por el nivel de sobreendeudamiento, por el nivel de ajuste que se está viviendo y por el nivel de aceleración de un montón de vectores de la vida cotidiana, sentís que no puedes parar, ¿no? Sentís que hay una intranquilidad que no para nunca, hay una inquietud que no para nunca, y frente a eso, que aparezca una política, por decirlo así, incluso rozando el cliché de lo que entendemos por política, pero sabemos de lo que estamos hablando, que frente a eso diga o perciba pasividad, quietud, es como... Si nos imaginamos a un dirigente diciéndole a alguien, che, pero movete, hace cosas. Y la persona dice, pero... Me está cargando. Sí, me está cargando, no me alcanzan las horas del día. No puedo más. Claro. No puedo más. ¿Qué más querés que haga? Sí, claro. Porque incluso se suman un montón de microvectores de cansancio que no se perciben.
de vuelta, lo nuestro es una investigación muy del conurbano bonaerense, hay un montón de cuestiones, hay hipótesis y demás que resuenan en un montón de lados, hay cuestiones más de crónicas, si se quiere, o de escenas más duras que quizás sí están muy pegadas a esa geografía. Pero lo que significó el aumento de los transportes, por ejemplo, todas las gestiones para esquivar a un guardia de seguridad, para esquivar un molinete, bueno, todo eso ya cansa el cuerpo. Ya predispone al laburante porque tiene que lidiar con un montón de cuestiones, sabe que va a tener que hacer un montón de cosas, sabe que la gente, el empleado de seguridad, lo va a estar mirando. Ya es un cuerpo que llega cansado y que arranca cansado. Ni hablar si piensa o si revisa el celular, número desconocido, los estudios de abogado, por la deuda de la tarjeta, por la deuda, o el reclamo de alguien, de un vecino que le prestó guita, el reclamo de un familiar. Bueno, ahí podemos hacer una fenomenología de la vida popular que no termina más y que ya me cansé, digamos, de hacerla y ya estoy cansado y bueno, imagino que para escucharla también provoca cansancio. Pero hacer como esa investigación nos parece importante porque de ahí se entiende materialmente cómo se llega a ese cuerpo cansado y cómo se llega a un cuerpo que toma la política como un vector más de molestia y se lo quiere quitar de encima, o a lo sumo lo escrolea o lo ve y unos también segundos. te permite ver la creatividad que se arman ahí. Nosotros siempre decimos hacer una genealogía de la precariedad, es hacer una genealogía también de los conjuros, de los inventos, de los trabajos que se hacen para alejarte de ese fondo lacerante, precario que te come y para tratar de alejarte un poco de ahí, armar otra. Y ahí es donde aparecen las palabras como conjura, amarre, rejunte, amarre, todas esas cuestiones. No son para nada peyorativas, digamos, un rejunte no es algo ni peyorativo, no es que tampoco de vuelta, como decíamos en principio, no que reemplaza la idea de comunidad y va por otro lado. Es como pero es interesante porque también en un punto creo que al menos quienes creemos todavía en alguna idea que se identifica con la comunidad o con lo comunitario, a veces también creo que nos sobregiramos en pensar que cualquier rejunte es una trama comunitaria construida y uno creo que se pasa a tres pueblos y a veces se aleja un poco de esa realidad evidente que es que hoy todo es muy frágil y que a veces apostar a procesos de 3 meses heroico, a mí me quedó mucho eso en Implosión y demás cuando ustedes hablan de la característica de la fragilidad como elemento de cualquier tipo de trama colectiva. Uno puede construir colectivamente todavía, yo creo que sí, pero también teniendo en cuenta que todas esas construcciones son muy frágiles, que hay que de alguna manera laburar mucho eso y hay que hacer un trabajo que hoy yo no sé si estamos como tan conscientes de eso y yo ahí lo digo como militante, no sé si en el lenguaje y en la visión militante está tan consciente la cantidad de laburo que hay que hacer para hacer que esa fragilidad de alguna manera se vuelva, patear la pelota siempre 2 o 3 metros más para adelante a medida que uno va pudiendo, ¿no? Y es muy difícil encontrar procesos o dispositivos que se acomoden, ¿no? a esa lógica. No quiero seguir con el bajón, pero sí me queda una pregunta, para que Leandro nos decía, cansando de describir situaciones penosas. Pero con algún nivel de yoísmo ahí también metido. No, bueno, pero está bien. Porque dijeron, igual a vos te compete esta pregunta, vos vas a tener mucho para decir también, pero digo, ¿qué pasa con las instituciones? Lo nombramos recién, con las instituciones me refiero, no sé, pienso en un centro de salud. Ayer justo estábamos en un centro de salud ahí en el oeste, acá al menos la salud pública en Santa Fe está hecha mierda y es un debate que no se está dando, en todos sus eslabones, no hay un eslabón de la cadena que no esté roto. Y ayer estábamos en un centro de salud y pensaba en esta idea que ustedes dicen que las instituciones, que los centros de salud son como las tiendas de campaña de una economía de guerra y de un ajuste de guerra. Y ayer pensé en esa idea, decía, mirá, esto es la tienda de campaña realmente de una guerra, ¿no? Es como si fuese una carpa que está montada ahí, con médicos que corren para todos lados, viendo cómo hacer para tapar huecos y esperando que la guerra termine en algún momento para poder pensar en algo más allá. ¿Qué está pasando con instituciones como los centros de salud, las escuelas? Usted labura en escuela, entonces imagino que también lo ven. ¿Qué encuentran ahí? Y se han reconfigurado mucho las fronteras y los límites de lo que es una institución, ¿no? Nosotros decimos ahí, una institución llega hasta donde los cuerpos que la sostienen se estiran y pueden, digamos, y aguantan y soportan y llevan esa frontera más allá. Mutó todo, mutó el lazo adentro de la institución, lo social implosionando, o la implosión es el relleno de todo y también de las instituciones. Implosión no es una característica, no se puede decir instituciones implosionadas, sino como es un campo de juego. Entonces la propia institución, una escuela, un centro de salud, un hospital, tiene la implosión y trabaja con esta materialidad y con esto que venimos hablando. Eso
hecho mutar el rol y el alcance, la quemazón y el cansancio de trabajadores y trabajadoras de las instituciones es total. Eso hay que pensarlo y hay que tomarlo como dato ahí. Nunca estás por fuera de eso social implosionando. Vos también estás implosionando ahí adentro, laburando con eso. Y eso te hace cambiar todo, ¿no? Que te hace cambiar el vínculo con la gente, con los pacientes, con los alumnos, con los colegas, con los médicos. Entonces, un poco la situación es media belicosa, es medio de escenario de guerra. Y a su vez también es lo que decíamos antes, lo que se crea, lo que se inventa en las instituciones hoy es enorme también, porque justamente estamos atajando desde un montón de lugares institucionales un montón de procesos, ¿no? De cosas. Sí, ahí sumarle algo que también habíamos dicho antes, que si bien lo social implosionando está en las instituciones y las instituciones están dentro de lo social implosionando, es decir, que no son una fuera de eso. Es cierto que no todas las instituciones, no todas las vidas, depende de la cuestión geográfica, depende de la cuestión de clase, de género, podemos hacer un montón de cortes ahí, están expuestas a la misma carga implosiva, digamos, ¿no? Dentro de eso social implosionando. Entonces eso nos parece importante, porque es como recuperar la precariedad y decir, bueno, esa precariedad se la evita de diferentes maneras. Y una de las cosas que se busca con esa hipermovilización es alejarse de los fondos más lacerantes de esa precariedad, en donde más te toma el terror anímico, en donde más intranquilidad hay. Hoy el escape que busca cualquiera es de ese momento en el cual te toma mayor inquietud, mayor intranquilidad, porque no llegas por una cuestión económica o por una cuestión habitacional o por lo que sea. Bueno, escaparte de esos fondos. Escaparte de esos fondos implica también pensar que hay un montón de jerarquía, que se inauguran un montón de fronteras al interior de esa precariedad, que eso social implosionando, si bien es algo que caracteriza el lazo social en la precariedad, porque es como mutó y es su forma actual, hay que investigar y hay que hacer una percepción de eso muy atenta a las diferentes cargas implosivas que tiene cada cuerpo, que tiene cada institución, que tiene cada geografía. Porque si no también ahí es un riesgo que habitualmente sucede. Pero bueno, pensar que la institución educativa o un centro de salud mental trabaja con las partes o las capas más ásperas de eso social implosionando y por otro lado está dentro de eso social implosionando, ya hace como un mapa diferente, ¿no? Claro, sí. No es ya la noción de institución contención, por decirlo así, sino ya es una institución que está dentro de eso social implosionando. Entonces ya tendría que intentar correrse la idea de que está conteniendo, porque provoca más cansancio en sus agentes, provoca más ausentismo, provoca más quemazón, provoca el éxodo, y es imposible. Claro. El otro día me pasó algo medio tragicómico, pero en Empalme Granero, en un barrio acá de Rosario muy populoso, digamos, muy grande, estábamos con una vecina ahí charlando sobre algunas cuestiones del barrio, y cuando estábamos hablando del centro de salud, estábamos parados enfrente del centro de salud provincial, además, no centro de salud municipal, digo, quizá con otros recursos, o que debería tener quizá algún otro recurso, y una vecina de Empalme Granero, que vive con todas las precariedades habidas por haber, me dice, y ellos están igual que nosotros, me dice, les falta el agua, les falta... Y después nos reíamos cuando nos íbamos, para no llorar obviamente, pero nos reíamos, decíamos, qué loca la frase, ¿no? Era una vecina apiadándose de un centro de salud, ¿no? Cuando quizá el centro de salud antes era el último lugar de refugio de una persona en alguna situación, era bueno, vengo acá, que seguramente va a tener más que yo en términos generales, y sin embargo esta vecina era un poco casi que se apiadaba y decía, pobre, les pasa lo mismo que a nosotros, o tienen los mismos problemas que nosotros. Y ahí pensábamos, decíamos, en qué momento un centro de salud, digamos, digamos, llegó a la vara de medirse con un vecino o vecina común y corriente del barrio que tiene todos los problemas que tiene un individuo. Me pareció muy loco porque en un punto, digo, que la percepción ahí también de los propios vecinos sea, bueno, vamos nosotros a ver cómo socorremos un centro de salud para que siga funcionando, es bastante loco. Uno no pensaba que iba a llegar a ese... Vos lo viviste en tu momento, digo, tuviste que lidiar con esa crisis institucional. Sí, porque no es de ahora tampoco, ¿no? Claro. Se va profundizando, intensificando. Y realmente, bueno, a ver, varias cosas para decir, pero poner en valor un poco la importancia de encontrar los términos para pensar este momento, para pensar las cercanías, digo, lo que vos contabas, Ale, es de una cercanía, ¿no? De la vecina, el centro de salud, y habla de esos resquicios por donde hay algo para inventar, digo, para salir un poco, sino de la perspectiva impotente, claro, que creo que también hay en los escritos de cada de los compañeros una apuesta todo el tiempo a ver qué inventamos, ¿no? Porque me parece que
porque no me quiero cansar de repetir un poco lo mismo, yo también, pero me parece que ahí hay que el desafío de poder nombrar en nosotros nos entusiasma, nosotros nos entusiasma como trabajadores de salud, habitando espacios implosionando, con cansancios múltiples propios y de las comunidades que intentamos acompañar. Hay un alivio en esto de poder compartir, encontrar los términos, nuevos términos para pensar, en tanto hay un alivio de ubicar dónde estamos para entender para dónde queremos ir, ¿no? Me parece que el valor de la palabra, el valor del lenguaje, el valor de acercar la política, de sabernos sujetos políticos, de sabernos políticos en tanto seres hablantes y no solo ubicar la política allá en la distancia y apostar a iniciativas y construcciones políticas que arman la trama de vidas más vivibles, me parece que es lo necesario para repensar las instituciones hoy, que, acuerdo con las caracterizaciones graves que hasta acá estuvimos haciendo, belicosas, dramáticas, pero hay de dónde tomarse, incluso como desafío del campo de la salud mental, esto de poder nombrar y del valor del encontrarse, del encuentro, por eso me interesaba que amplíen respecto de los rejuntes, que tienen esta característica, me parecía interesante lo que sitúan como lo postcomunitario, pero bueno, nuevos modos, ¿no? Y que sigue estando ahí la chance de, insisto, inventar condiciones para que las vidas sean más vivibles. Y eso es una investigación por hacer, de qué verbos, si no es contener, si no es reparar, si no es restituir, si no es reponer un pasado lejano, lo que sea, qué verbos de Estado, de institución, de rejunte, de institucionalidad hay por inventarse y hay funcionando actualmente, digamos. Y así como también esos verbos, también ver qué indicadores de lo social implosionando están ahí, que merecen ser leídos, que merecen ser percibidos y que para hacerlo hay que obviamente dejar de lado unos anteojos que ya no ven eso, no escuchan eso, un sistema perceptivo que ya no los agarra, ¿no? Tal cual. Y ahí no es un verbo, pero sí lo podríamos poner en esta semana que no es cualquiera, la semana vinculada a la memoria, donde tuvimos una marcha, no solo aquí en Rosario, sino en muchos lugares del país tan restitutiva, en tanto habitada, digo. Me parece que hacer memoria es una de los hilos que encontramos, por eso, bueno, es parte del nombre de nuestro centro de estudios, ¿no? Memoria y transformaciones, obviamente que poner también no es acabado, porque transformaciones hacia dónde, está claro que no hacia la intensificación de lo implosionando, pero es esa pregunta hacia dónde, qué transformaciones necesitamos, parece que es de las preguntas y de las investigaciones a las que nos sumamos. Me parece súper interesante eso de los indicadores. Veníamos acá trabajando también en común y en alianza con Factos el tema de los suicidios, el tema de las violencias. Claro. Ponernos a trabajar respecto de esa lectura, de esa posibilidad de escuchar los susurros, como ustedes dicen, de lo que, o los silencios, nos da la chance de hacer algo con eso, insisto, para que eso no haga con nosotros y nada más, ¿no? Sí, algo que está muy en la agenda también, digo, que no está en la agenda política, hablando de agenda política transparente y demás, que tiene que ver con eso. No sé, digo, en Santa Fe en un momento los suicidios, tenías como una misma cantidad de suicidios a nivel provincial de la cantidad de crímenes o asesinatos que teníamos en una crisis de violencia urbana. Digo, y esas dos cifras no estaban como emparentadas, y me parece que ahí había algo que no se estaba pensando, esta cuestión de decir, bueno, ok, acá en Rosario muere un pibe, una piba por día producto de la violencia narco, bueno, y de todas sus derivas, pero también a la vez hay una persona por día que decide quitarse la vida. Entonces también, digo, ahí hay algo de el sentido de las cosas, de para qué estamos acá viviendo, que me parece que no está surgiendo esa pregunta, como que no se habla. Creo que es sano que se haya podido volver a decir, che, hablemos otra vez de suicidio, o por lo menos de suicidio, de autolesiones, de lo que está sucediendo en relación a esta cuestión de personas atentando contra su propia vida por el hecho de, bueno, quizás no sentir que hay una posibilidad de seguir, y eso me parece que es interesante también para pensar. Sí, ahí me parece fundamental eso, y pensaba, de hecho hay un texto que ya tiene muchos años sobre los suicidios en las vidas pibes, que me acuerdo que en su momento fue casi censurado, nos decía que desde la sociología nos dijeron que no podíamos hablar de eso, pero después se leyó mucho y hubo muchas preguntas sobre eso, pero pensaba, digo, aumento de tasa social de suicidios, lo que pasa con el alcoholismo, lo que pasa con las adicciones, con los consumos problemáticos y un montón, y una serie de viencias.
ahí pensaba, bueno, por un lado hay, o de alguna manera tenemos representaciones que hacen que eso se pueda transformar en un dato estadístico, o tenemos ciertas imágenes que hacen que podamos alojar. Eso ahora está sucediendo. Cuando nosotros decimos violencias inquietantes de la precariedad, es que esos índices o esos indicadores hay que inventarlos porque no sabemos de qué se trata. Es algo que ni siquiera lo puedo pensar del todo como una situación de autolesión, como una situación de consumo problemático. No, acá hay demasiadas variables en juego, demasiados vectores. Esto es una situación que no puedo fácilmente traducirla a un lenguaje, a una estadística. Entonces de ahí la necesidad de índices para violencias que son inquietantes y que no vienen, aunque sea con los datos que uno rápidamente reconocía. Y en relación a lo del rejunte que lo remarcaba, nos parece fundamental siempre aclarar, los rejuntes para nosotros no tienen que ver con la idea de la liquidez, ¿no? Digo, de esta cuestión de algo frágil, pero en el sentido de que se evapora, que no deja memoria, que no deja huellas, todo lo contrario. En los rejuntes hay memoria, hay marcas subjetivas, hay afectos en juego, hay toda una serie de relatos y de narraciones fragmentarias para ir a escuchar. De eso también se compone Implosión, incluso la parte que quizás menos aparece en Implosión, pero es todo el trasfondo de un montón de historias que también atraviesan el libro. Pero eso nos parece clave, ¿no? Decir, bueno, a partir del rejunte, ¿qué pasa? Bueno, a partir del rejunte se vive o se sobrevive o se trata de hacer lo que se puede con la vida, porque también hay una pregunta que es muy compleja porque desnuda inmediatamente la distancia y la exterioridad con respecto a la mayoría popular, que es esta pregunta de, ¿pero cómo hacen? ¿Cómo hacen para vivir así? ¿Cómo hacen para llegar a fin de mes? ¿Cómo hacen para...? ¿Por qué no están todos reclamando? ¿Qué está pasando? Bueno, en el cómo hacen, si le sacás los signos de interrogación y ves realmente los modos de vida, vas a encontrar un montón de información ahí. Información sobre esos rejuntes, información sobre los conjuros, información sobre las políticas por las cuales uno trata de alejarse de esa precariedad en sus momentos más lacerantes. Pero bueno, es una investigación para hacer, es una investigación que también implica suspender las expectativas y suspender ciertos imaginarios políticos y también cuestiones muchas veces muy grandilocuentes. A veces en escenas muy pequeñas hay un montón de información sensible sobre estas cuestiones que se nos pasan de largo, ¿no? Antes de entrar ya sobre el final, vamos a ir caminando hacia el final para dejarles un segmento de tiempo de descanso antes de la próxima actividad, pero no quiero no hablar de este tema de lo de la idea del engorramiento, ¿no? Digo porque estamos en Rosario el tema de la seguridad, la violencia, que se viene discutiendo de sobremanera hace ya 10 años y también como que está en una especie de loop constante en el que todo el tiempo estamos hablando de un tema sobre el cual después no terminamos de sacar nada en limpio. Y a mí sí me parecía interesante, incluso atado esto de la derechización, ¿no? y demás, esa idea que ustedes tiran sobre el engorramiento y como una forma de habitar, ¿no?, la precariedad hoy. Digo, ¿qué hay en esa idea? ¿Cómo surge la idea del engorramiento? ¿Qué es, en ese sentido, para el que no lo leyó? Es una idea que está en Quién lleva la gorra, que es el libro que salió en 2014 y que vinimos a discutirla acá a Rosario en 2015 con un montón de compañeros que nos invitaron y que un poco hablaba de esa situación de cómo ordenar un escenario precario, de desborde, de esto que estábamos hablando, pero que era otro panorama, y como el engorramiento como gesto de ordenar esa situación. Yo creo que es una palabra que hay que actualizar, hay que hacerle el seguimiento de ese momento a hoy, hay que ver cómo mutó también, qué significa, como que traerla así, tal cual ese contexto claro. a hoy no serviría, me parece. Pero sí es una palabra muy ligada a este mapeo de la precariedad. Es una palabra que se pregunta por quién lleva la gorra, en el sentido de quién ordena una situación, cómo se lidia con la seguridad, cómo se trabaja con una escena más postcomunitaria, si se quiere, qué pasa con la vecindad, con los pibes de problema, con el barrio prendido fuego. Es una palabra que se mete de lleno en esa guerra, digamos. La hemos pensado mucho, lo hemos trabajado mucho situacionalmente en contextos bien localizados, bien situados. Y me parece, no sé, que merece una pregunta hoy también. Sí, pensando en las mutaciones que tuvo también la idea del engorramiento, de ponerse la gorra, pues después escribimos un libro que se llamó La Gorra Coronada, que fueron las intervenciones durante un diario del macrismo. Después en La Sociedad Ajustada aparece la idea de la máquina de gorra, digamos, tuvo como sus reversiones, sus derivas y sus mutaciones también el concepto.
coincido con esto de que traerla así, tal cual, hoy en día es difícil, digo, incluso la sociedad ajustada del 2019, digo, traerla para pensar la actualidad implica, digo, bueno, un montón de investigaciones también con respecto a qué intenta decir, qué puede morder y demás. Sí me parece que quizás, y esto lo digo casi como, no sé, un balbuceo, puede servir hoy en día para desmoralizar muchos discursos sobre la seguridad, ¿no? Habitualmente se piensa o se pone dentro de la noción de seguridad pedidos, ya lo decíamos en Quién lleva la gorra, pedidos de tranquilidad, pedidos de que baje un poco la intensidad de lo social, pedidos de estar no sé, un poquito más tranquilo. Todo eso se leía como pedido de seguridad. Y muchas veces el engorramiento, que para nosotros era una manera de organizar un desborde de la precariedad, inmediatamente se traduce como pedido de seguridad. Bueno, ¿qué implica eso? Hay como también una investigación, es la misma investigación del cansancio. Si tomamos cansancio, o si tomamos implosión, o si tomamos engorramiento en sí mismas como palabras abstraídas de lo concreto, de una investigación que tiene que ser en curso, que tiene que ser permanente y que tiene que ser un mapeo, y que cada una de esas palabras se pueda entrelazar con otra, como decía Nacho hace un rato, nos parece que sí puede volver, por decirlo así, puede volver a pensarse el engorramiento, pero desde esa sociedad cansada, claro, desde esa precariedad de fondo, claro, e incluso las tensiones que puede llegar a haber, que me parece que es una investigación, se me ocurre ahora, entre el engorramiento, la conjura, el amarre, sí, todo sí. ¿Qué pasa ahí, no? Como el engorramiento quizás el lado más oscuro de esas otras invenciones, claro, que se crean en términos de ciertos afectos con lo que se lidia en la precariedad. Algo por hacer, que la verdad que en el último tiempo no lo estamos laburando. Pero lo central es que son palabras o conceptos que no tendrían que inaugurar una exterioridad, nunca. No, sino que te tienen que meter de lleno en el problema y no tienen que armar una frontera con o moral o condenatoria. No, o lo claro, que sea, a mí me parece muy interesante la idea justamente por eso, porque te remite, al menos cuando yo leía, me remitía a esta cuestión de cuando alguien tiene que defender un claro, metro cuadrado, exacto, en un contexto en el que todo exacto, está arrasado, exacto, digamos. Exacto. Y me parece que tiene que ver con eso y hay una actitud vecinal que uno la ve en cualquier barrio, digamos, cuando está, que tiene que ver con ese tipo de, digo, me pongo la gorra en cuestiones, cuando uno también lo dice a veces en su vida cotidiana, no, bueno, con esto me voy a poner la gorra porque ya se fue toda la mierda. Bueno, me parece que hay algo de eso y creo que en los últimos años en Rosario, con el crecimiento de la violencia, digo, las usurpaciones, esta cuestión de que hay una guerra territorial muy latente en el que no podés confiar en nadie, en el que de alguna medida, me acuerdo en ese censo que les contaba al principio, me acuerdo que la gente me repetía mucho esa frase de acá cada uno hace la suya, con cierta cuestión casi de orgullo, ¿no? De decir, acá cada uno hace la suya porque defiende lo propio, que es lo que hay que hacer, entonces todos los que estamos en esta manzana, cada uno hace la suya. Y no molesta al otro. No molesta al otro, digo, sí. hacer la tuya, en este caso es como un gesto de, sí, de acomodar las cosas, decir, bueno, y si todos cada uno hacemos la nuestra, aportamos a que no haya un clima, digo, era como una especie de todos nos ponemos, digamos, nos engorramos un poquito, sí, pero estamos cada uno en la nuestra. Y a mí al principio eso me llamaba la atención y cuando después les decía, bueno, también hay una manera de encontrar cómo hablar de estos temas, sobre todo quienes habitamos un campo progresista y surgen todos los pruritos con esas cuestiones, que es un poco lo mismo que nos pasaba en su momento en las crisis de violencia acá, cuando la gente pedía que desembarque gendarmería, digo, y uno dice, vos militante, ¿verdad? Decís, ¿cómo puede ser que las personas en un barrio, si después, bueno, y se juega un poco esa cuestión de cómo hago para tratar de defender algo, yo creo que para muchos vecinos que viniera gendarmería era como cuando vienen los aviones en las películas, ¿viste? Estás solo combatiendo contra un enemigo y te viene a apoyar un avión de combate, era como que muchos sentían que había un complemento a eso que estaban tratando de defender solos. Me parece interesante actualizarlo, pero está bueno también cómo, ¿no? Cómo cuadra con la realidad actual, sobre todo acá en Rosario. ¿Ibas a decir algo? No, decilo, como decía. No, en un contexto de agudización de las políticas de seguridad muy complejas, que se llevan puesto, digamos, todos los malestares subjetivos, ¿no? La criminalización del malestar en este contexto, digo. Venimos a pesar de las descripciones que hacíamos recién, de unas sensaciones y afectos como de un orden actual, que bueno, es un orden
esos que están implosionando, sí, ¿no? Muy relativo. Muy relativo, de qué está hecho y qué caben todas estas preguntas, ¿no? Sí. Y cómo va reconfigurando estos lazos y bueno, y qué preguntas a quienes intentamos habitar, como vos decís, acompañando, cuidando, digo, la función del cuidado en estas funciones, ¿no? Me interesaba subrayar el empuje de las políticas buquelistas en Santa Fe. Yo iba a decir esto de capaz que hay que complejizar, hay un engorramiento de la política también en esto de subirte a una ola medio de cowboy autoritaria, pero muy superficial en un punto, ni siquiera es algo que ni siquiera los propios actores políticos a veces se lo creen, pero pienso en esta idea de Hapkin, el intendente de Rosario, que en un momento empezó a decir, y estábamos muy en su discurso, esto de, en Rosario hay 1000 hijos de puta, ¿no? Son 1000, no mucho más. Y todo el resto, y estamos todo el resto, ¿no? Entonces hay que ir a combatir esos 1000 hijos de puta que nos están haciendo la vida imposible y un poco habilita a ese, a ese discurso y a ese engorramiento de, bueno, todos nos tenemos que poner la gorra contra estos 1000 porque son estos 1000 los que nadie sabe, digamos, dónde están, qué hacen y demás, pero era como, y a mí me interesaba eso porque en un momento decías, bueno, evidentemente hay una de subirse a ese, ¿no? A eso, bueno, pongámosle la gorra a todo el mundo e intentemos que todos nos acompañen en esto y que creo que cualquier persona que vive en un barrio tampoco se la cree demasiado, ¿no? Porque sabe que, bueno, que es todo mucho más vidrioso, mucho más complejo, ¿eh? Sí, un poco en la línea que plantean los compañeros de agrietar el régimen de la obviedad, ¿no? Al que empujan estos discursos, porque digo, en todo caso es alimentar ese modo del pensamiento autoritario que suspende pensamiento crítico, ¿no? Y que va generando, digo, me parecía importante que tengamos ahí claros los desafíos de qué resortes agrietan esos pensamientos, esos mensajes que coagulan sentido y que parece que sí estamos más tranquilos, cuando en realidad los que intentamos escuchar o estamos ahí atentos, digamos, leemos la intensificación de las gravedades, de las pobrezas, claramente de lo lacerante, como ustedes dicen, ¿no? Bueno, yo por lo menos de mi parte lo último que voy a preguntarles, pero para que no quede ahí en el tintero, ¿qué vienen en que están pensando un nuevo disco? Sacan un nuevo disco ahora en breve. ¿Qué vienen laburando? Yo porque me imagino que esta realidad se ha profundizado mucho de lo que vienen reflexionando. ¿En qué vienen laburando? ¿Tienen pensado seguir tirando algunos apuntes más? De hecho, desde que salió el libro, el año pasado tuvimos como un montón de situaciones de trabajo muy concreto, convertir el libro en un instrumento de medio de taller. Y entonces estamos continuando un poco las hipótesis que están acá, qué pasó con la intensificación de todo lo que acá estamos planteando. Y estamos laburando mucho eso, el tema de, sobre todo la sociología anímica, como le decimos, y hacer una sociología de las implosiones y siguiendo registrando, digamos, ¿no? Qué está pasando en el campo de la salud mental, la salud, de la educación, de las instituciones. Trabajando en esta ambigüedad de todas estas situaciones que están pasando. Seguimos escribiendo, investigando como podemos, porque como decíamos al principio, muy en los tiempos que nos permite nuestra vida, nuestros laburos, muy con ese pulso, digamos, esa tracción a sangre. Pero sí, seguimos escribiendo y pensando, continuando un poco esta hipótesis. Sí, hubo, desde que salió el libro y a la par de esas giras hubo varias intervenciones públicas que hicimos o escrituras que de alguna manera continuaron, si se quiere, las hipótesis más políticas que también están en implosión, creo que 3 o 4 notas. En Anfibia hay varias. Hay varias, hubo circulando por ahí, dando vuelta. Y bueno, también el laburo de Gonzalo Sarra y Salier, que es el otro integrante del colectivo Juguete Perdido, con Rima para los Compas, que es una investigación. Y también, laburando lo que pasa hoy en día con las vidas pibes y lo que pasa, con tratar de seguir pensando las mutaciones, digamos, de lo social implosionando, por decirlo así, y tratar de, sobre todo, entonces un laburo que también estamos tratando de hacer de muchas cosas, como tratar de corrernos de cierto régimen de obviedad que por momentos deviene cada vez más agobiante. Sí, ¿no? Y cuanto más te toma, menos posibilidades tenés de esta cartografía, de este pensamiento, digamos, que trata de escuchar lo que sucede en los bordes, de que trata de ponerse preguntas, de inquietarse. Pero bueno, y a su vez también seguir abriendo lo que Implosión va recolectando en esas giras, digamos, que también nos alegra y es algo que está buenísimo, que se lee muchas veces desde trincheras, concretas, como todas las escenas que aparecen y demás. La primera línea de la precariedad belicosa, digamos, desde ahí se está leyendo mucho.
y eso nos alegra, más allá de después las traducciones que se hagan de Implosión y que se vienen haciendo desde hace bastante tiempo, que jamás nos citan, por otro lado, pero bueno, está bien. Hay mucho choreo, ¿no? Sí, que hagan lo que se les... activismo intelectual. Que hagan lo que se les canta, no importa, porque para nosotros lo social implosionando es, de vuelta, es una invitación a la investigación. Nos encantaría que lo que nos intentan robar sea esa idea de investigar lo que está pasando. Claro. Bueno, roben el artefacto que intenta escuchar los sufrimientos de las vidas populares que están atravesando todo este ajuste y toda esta intensificación. No que se transforme Implosión en el nuevo diagnóstico que congele algo. Claro. Que hay que poner en movimiento, que es nuestra apuesta. Después lo demás no importa, está todo, digo, pero bueno, lo han logrado porque al menos, a mí por lo menos, la recomendación de Implosión me llegó por distintos lugares, ¿no? De gente que te va diciendo, y uno también después va recomendando, y todavía se sigue dando esta cosa artesanal del boca en boca, de ir tirando y decir, che, mirá, lean esto porque acá hay algo que está bueno. Digo, hay mucha búsqueda también en ese sentido, hay mucha gente que está buscando otro. Creo que también hay que bancarse, ustedes creo que lo dicen acá, que hay que bancarse los tiempos que lleva a cartografiar las cosas, ¿no? Hay que bancar el tiempo y los procesos. Me parece eso es algo que hoy también está como medio olvidado, esta cosa de que tenemos que tener todo ya, y digo, eso penetró mucho en la propia militancia, y a veces hay que como decir, che, las cosas acá llevan años, son 10 años, 15 años, a nosotros también nos pasa esta cosa, y hace cuando son 10 años, es un montón de tiempo, y la verdad es que 10 años no es nada, pero bueno, es muy, muy interesante que se haya podido, digamos, llegar hasta Implosión, al menos en toda esa deriva conceptual. Yo por último, tomar el compromiso de la invitación de investigar y bueno, contarles que tuvo que ver con las resonancias que acá compartimos con los compañeros de Factos, y que la idea además de seguir produciendo algo, así que los tendremos no solo citados, sino ahí en el diálogo abierto, que creemos que es el modo, el dispositivo para justamente no clausurar sentidos, para seguir pensando y para poder producir. Y que si se quieren alejar de los quilombos del conurbano bonaerense, pueden venir a Rosario, que Rosario al conurbano Rosario. Rosario está muchísimo mejor que eso, así que bueno, nada, gracias por estar, por la onda, por hacerse el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, la conversación. Sí, por la lectura atenta, la verdad que sí. Buenísimo, una gran alegría. Bueno, muy lindo tener este espacio en el medio de todo este quilombo de campañas y demás, tener un momento de charla así. Nos así demoramos, como proponen, y acá vamos. Y estamos ahí. Ahí van. Estamos, bueno, gracias por todo y nos vemos la próxima.